Ediciones navideñas detrás y pasamos a un tema de coyuntura, y es que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de una subvariante del COVID en Guatemala, al cual se le ha denominado como pirola. Para ampliar sobre ello y las consecuencias que la incursión de una nueva subvariante del COVID podría representar para Guatemala, ya nos acompaña el doctor Carlos Enrique Mendoza. Él es epidemiólogo, investigador científico, médico y cirujano, y a quien le agradecemos muchísimo el que nos acompañe en este que es el último episodio, la última emisión de Hora 15 en el año 2023, para que hablemos de un tema muy importante, doctor Mendoza. Así que buenas tardes y felices fiestas para usted. Gracias, Beatriz, felices fiestas igualmente. Listo para que platiquemos un poquito sobre la subvariante nueva de COVID-19. Sobre la pirola, mire, primero que nada me llama la atención el nombre, ¿de dónde viene? Este es un nombre coloquial, Beatriz. Los nombres como alfa, beta, delta, gamma, omicron, en realidad son nombres que se han utilizado para poderla identificar, pero vienen del alfabeto griego. En realidad pirola es un nombre coloquial, pero su nombre científico viene de la variante PA.2.86, y ahora tenemos un sublinaje de esta variante que es la JN.1. Este es el nombre científico en realidad. Y digo que afortunadamente es derivado de ello, Beatriz, porque tenemos que recordar lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Que todos los virus, incluidos los virus de SARS-CoV-2 que causan el COVID, cambian constantemente durante el tiempo, o sea, mutan. Y estos cambios tienen a veces poco o ningún efecto sobre el virus per se. Estos cambios pueden afectar las propiedades del virus en sí, o también pueden afectar la rapidez con que se propaga la enfermedad, o muchas veces la gravedad que tenga esta. Cuando digo que afortunadamente viene de Omicron, que viene de esta variante que yo le decía, la BA.2.86, y que era una variante, por ejemplo, de interés para la Organización Mundial, se empezó a ver, Beatriz, que desde más o menos septiembre, en los países de Reino Unido, en Dinamarca, empezó a aumentar, y entonces era de ponerle mucho énfasis. Y este sublinaje de la JN.1, pues ya se presentó, empezó lógicamente por los viajes, etcétera. Lo teníamos muy rápidamente y lo esperábamos. Ahora ya es confirmado que tenemos casos en Guatemala. Y la ventaja, por lo que digo que dio un paso atrás, es que hay algo bueno, ¿verdad? Las vacunas que nosotros teníamos, las bivalentes, las que utilizaban virus iniciales y virus de Omicron, pueden tener efecto para protegernos contra esta nueva variante. Ahora bien, doctor Mendoza, con respecto a la vacunación sí surgen dudas. Muchos han dicho que el efecto de esas vacunas que recibimos en su momento ya pasó, y para los guatemaltecos en promedio pues no hemos tenido acceso a nuevas vacunas como para reforzarnos. Sí, bueno, nosotros sabemos que el efecto disminuye. No teníamos vacunas hace un tiempo, ¿verdad? Ahorita está confirmado que entran aproximadamente 100,000 dosis cabal para el 24 de diciembre, y consideramos que va a estar empezando a distribuirse en la primera semana de enero probablemente. Es importante vacunarse con las bivalentes, teniendo en cuenta esto que yo le digo que viene de la variante de Omicron y especialmente de esa BA.2.86, pero lo más importante aparte es tener las medidas de protección que anteriormente teníamos, ¿verdad, Beatriz? Pero sí es muy, muy importante vacunarse, tanto de influenza como también con esta vacuna moderna que nosotros vamos a tener acceso, porque se está viendo mucho con infección también, ¿verdad? Y esto puede complicar un poco los casos. Doctor, ¿cómo distinguimos? Tengo dos preguntas en realidad, pero voy con la primera. ¿Cuán más contagiosa es esta variante de variantes anteriores, por ejemplo? Y la segunda pregunta es los síntomas que la diferencian de variantes anteriores. Para contestar su primera pregunta, en resumen, por ejemplo, cada variante, predomina, ¿verdad? Entonces, poco a poco alcanza un porcentaje mucho mayor y como que apacha a la patada. En este caso, por ejemplo, en el caso de hace un mes, nosotros teníamos un porcentaje de 3 puntos, estoy hablando a nivel mundial, de 3.3, y en aproximadamente en 4 semanas, en un mes,
llegó hasta el 28%. Hay países como Estados Unidos que ya tiene hasta 45%, por ejemplo, de que circula esta variante. Eso es lo que normalmente pasa, ¿verdad? La variante sustituye a la pasada y predomina. Se infecta mucho más frecuentemente la gente. Esta es para contestar su primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, los síntomas son más o menos similares. Se ha estado viendo, por ejemplo, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor muscular, articular, fiebre, tos. También hay un porcentaje bajo de personas, pero nosotros decimos anosmia, es que se pierde un poco el olfato. Y como le digo, puede ser con una coinfección, por ejemplo, con un caso de influenza o de virus sincitial respiratorio. Las ventajas que tenemos es que de todos modos la forma de tratarla es similar para los tres, ¿verdad? Y una de las cosas muy importantes, Beatriz, es tratar de cuidar nuevamente a nuestras personas vulnerables. ¿A qué me refiero con personas vulnerables? En esta época de Navidad, que todo el mundo tratamos de reunirnos con nuestros seres queridos, el consejo que nosotros estamos dando es, si usted tiene un familiar que tenga, por ejemplo, que sea vulnerable, me refiero a que sea una persona que está en diálisis, por ejemplo, que tiene un cáncer y está recibiendo quimioterapia, radioterapia, que es diabético y no está controlado, pues es mejor que no se reúna con un grupo de personas, con bastantes personas. Y el por qué es porque se convierte en un círculo vicioso. Ahora por el frío que tenemos, pues no tenemos muy ventilados los espacios. Y entonces el virus va a predominar y va a ser entonces susceptible a infectarse. Ahora bien, doctor, usted nos habla de la necesidad de proteger a las personas vulnerables, pero estas personas que están vulnerables no solamente ante el COVID, sino cualquier otro tipo de enfermedad respiratoria, y ahorita abundan. Es sabido de muchos casos de bronquitis severa, por ejemplo, y no están relacionadas con COVID. Sí, aunque no estén relacionadas con COVID, pueden complicar el cuadro, ¿verdad? Nosotros, básicamente, independientemente de ponerle un nombre, Beatriz, que a toda la gente le encanta ponerle solo el nombre a la enfermedad, lo que nosotros vemos es las consecuencias, ¿verdad? Primero, medir su nivel de oxígeno, que es recomendable, como siempre, que todos tengamos un oxímetro y que estemos arriba del 90% por la latitud que nosotros tenemos acá. Pero lo más importante es abrigarnos y tratar de mantener estas medidas de bioseguridad que habíamos hablado mucho en COVID, ¿verdad? Y que para recordarlas es abstenernos, por ejemplo, de participar en actividades sociales si alguien tiene síntomas de gripe, de cualquier gripe, independientemente del nombre. Tratar de realizar unas pruebas diagnósticas, diagnóstico clínico y también diagnóstico laboratorial. Siempre utilizar esa mascarilla si nosotros empezamos con síntomas. Tratar de mantener esa sana distancia del 1.5 metros hacia otra persona. Y algo muy importante también es practicar esa higiene respiratoria. Higiene respiratoria me refiero a si yo toso, por ejemplo, cubrirme bien la boca, si yo estornudo, que sea con el codo y hacia abajo, para que esas microgotículas, por ejemplo, no puedan infectar a otras personas. Y, por supuesto, si hay disponibilidad, vacunarnos contra la influenza y también contra COVID, con esta vacuna nueva que le estoy hablando yo, bivalente. Y que está ya pues demostrado que cada año vamos a tener que estarnosla aplicando, ¿verdad? La vacuna contra el COVID y la vacuna contra la influenza. Incluso hay algunos expertos que dicen que no necesariamente deben de coincidir, que probablemente la temporada de la temporada de influenza sea en algún mes y que la temporada alta de COVID sea en otros meses. ¿Cómo lo ve usted? Mire, es relativo, ¿verdad? Y es cuestionable porque por los cambios climáticos, por ejemplo, estamos viendo cosas distintas. Sin embargo, en estos periodos de altas temperaturas debemos de protegernos, ¿verdad? Y en este periodo en especial tenemos tres, ¿verdad? Influenza, COVID y virus sincitial respiratorio. Y los tres, y hay coinfecciones, ¿verdad? No quiere decir que solo uno tenga, usted puede tener una coinfección. Lo que tenemos que tratar de prevenir es que esto llegue a una neumonía y a una dificultad respiratoria que nos comprometa. Es evidente, Beatriz, que vamos a tener un aumento de casos, por ejemplo, con personas vulnerables en los hospitales y en los centros de asistencia, ¿verdad? Y se me olvidaba también cuando le daba todas las medidas, es que no se automedique, ¿verdad? Esto no se trata de bajar en internet y decir que me tomo yo,
sino que siempre es bueno tener la dirección de un colega que bueno, ahora pues afortunadamente todos tienen mucha experiencia en el manejo de casos de COVID. Regresando al tema de las vacunas, doctor Mendoza, ¿se puede uno vacunar de las dos cosas el mismo día o eso no es recomendable? Mire, no es totalmente recomendable porque nosotros tenemos esa habilidad de efectos secundarios probablemente atribuibles a la vacuna. Y la influencia tiene unos y el de COVID tiene otras. Lo interrumpo, disculpe. Correcto, Beatriz, correcto. No interrumpe. Creo que muy puntual su punto. Entonces, por lo que nosotros no lo aconsejamos es que no vamos a saber exactamente y monitoreamos cuáles son los efectos secundarios de cada una de las vacunas. No es aconsejable vacunarse si usted está en un episodio, por ejemplo, si está enfermo. Pero si está sano, mi consejo es que tengan una diferencia de un mes y medio de cada una de esas vacunas. ¿Qué es lo más importante ahorita? Yo le diría que influenza la tenemos siempre. Y entonces yo me vacunaría si hay disponibilidad primero de COVID y luego de influenza. Ahora bien, y regresando también al tema de la prevención, usted ya nos habló de las medidas fitosanitarias importantes de volver a aplicar, sobre todo ahora que vienen las fiestas navideñas encima. ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué hacer con los menores de edad? Hemos hablado mucho de la población vulnerable. Protegerlos, Beatriz, alimentación, quitar esos factores de riesgo, ¿verdad? Recuérdese que uno de los factores de riesgo, especialmente en niños, es la obesidad, ¿verdad? Quitémonos ya ese concepto de que el niño gordito es el niño sano. Eso es sencillamente vulnerabilidad, es igual para nosotros. Hacer ejercicio es importante, pero si uno de los niños o una persona está enferma, usted debe de alejarse de él. La persona enferma tiene que tener esa conciencia social de aislarse para no contagiar a las demás personas, porque no sabemos el estado inmunológico de las demás personas. Y además, si un niño empieza a desarrollar algún tipo de síntomas de alguna infección respiratoria en estos días, ¿qué recomienda, doctor Mendoza? ¿Y cuán importante es hacerle el hisopado a un menor de edad? En relación al hisopado, Beatriz, yo siempre no voy en la misma línea de mucha gente, porque yo siempre pienso que los diagnósticos tienen que ser clínicos. El laboratorio en realidad a mí me ayuda únicamente para confirmar un caso. Pero le voy a poner un ejemplo. Vengo yo, la evalúo a usted y por sintomatología yo tengo un diagnóstico de que usted tiene COVID. Le puedo sacar una muestra de laboratorio y de una muestra solo toma una pequeña partícula en ese momento y podría tener un porcentaje en el cual me salga negativo. Eso no quiere decir que voy a cambiar mi conducta. La conducta tiene que ser clínica en el 85% y, como le explico, el laboratorio únicamente me va a confirmar. Entonces, para responder la pregunta es, primero, si usted tiene a un niño enfermo, pues cúbralo, protéjalo, consulte con un médico para que le pueda dar indicaciones. Básicamente es tratar todos los síntomas, bajar la fiebre, es tratamiento sintomático, observarlo e identificar los signos de alarma para poder acudir oportunamente a un centro asistencial. Usted nos hablaba de la importancia de abrigarse en estas fechas. Quisiera que entendiéramos un poco el concepto de abrigarse y también del riesgo de sobreabrigarse, doctor. Y el primero, Beatriz, es lo que yo le hablaba de la ventilación. La ventilación es importante, pero lógico, ¿verdad? Ahora con estos fríos, pues todos tratamos de enchamarrarnos, pero también cerrar las ventanas, ¿verdad? Es importante salir de esos ambientes y dejar las ventanas abiertas para que el aire circule y que no tengamos concentrados los virus, por ejemplo, en una misma habitación, ¿verdad? Eso es sumamente importante. La segunda es, a pesar del frío, no quedarse sedentario, sino que realmente salir a caminar, hacer un poco de ejercicio. Abrigarse también y seguir sus medidas de higiene, bañarse todos los días, un baño rápido, taparse para tratar de no tener una infección. Pero si la primera persona empieza a toser o empieza a sentir signos de infección respiratoria superior, debe de aislarse y debe de ponerse mascarilla. Eso básicamente. Pero quisiera insistir un poco con el sobreabrigarse, porque hay mamás que tienen más frío de lo normal y de repente usted se puede encontrar con menores de edad que tienen demasiada ropa encima. Eso no es precisamente recomendable, doctor. Y no, yo creo que la temperatura tiene que ser normal, ¿verdad? O sea, me refiero a que nosotros en estos países pues nos abrigamos en exceso, y recuérdese que las personas, por ejemplo, de Europa
Inclusive en Alemania estaba viendo un artículo hace poco y están hasta las fotos donde a los bebés los dejan un poquito afuera en los carruajes. No es que sean malos padres, ¿verdad? Pero está demostrado de que generan inmunidad y que se acostumbran mucho más rápido al frío. Esto no significa que nosotros los vamos a exponer, pero todo en la medida de lo normal. Yo siempre digo, los extremos son malos, debe haber un término medio. El mismo niño, si tiene calor y le está diciendo a la madre que quiere pues quitarse un suétercito, pues es normal, ¿verdad? Y yo creo que ahí viene el criterio de la lógica, ¿verdad? No necesariamente los excesos. Hablemos de la importancia de hidratarnos, doctor Mendoza. Por ejemplo, hay muchas personas que en este momento tienen los labios completamente deshechos, por ejemplo. Sí, Beatriz, esto es importantísimo en casi cualquier enfermedad, ¿verdad? Lo que uno realmente pierde cuando hay fiebre, muchas veces usted solo siente la externa, pero realmente se están perdiendo líquidos de manera interna. Pero cuando hablamos de pérdida de líquidos no hablamos únicamente de agua, sino que nosotros tenemos metabolitos, tenemos sodio, potasio, bicarbonato, zinc, etcétera. Entonces no se trata únicamente de tomar agua pura o algún fresquito, sino que uno debería de tomar un suero de rehidratación oral o productos, por ejemplo, que contengan estos metabolitos. Es importantísimo y uno puede mantener a un paciente muy bien únicamente con acetaminofén, paracetamol, por ejemplo, y con hidratación. El cuerpo se hidrata nuevamente y está listo, se quita ese dolor de cabeza, se quita el malestar general y va a ser mucho más fácil, por ejemplo, la recuperación, aceptar inclusive hasta de mejor manera el descanso que una persona que no está hidratada. Esto es vital. Debemos ir a la pausa, doctor Mendoza, pero retomamos la conversación en unos minutos. Quisiera, por ejemplo, y le adelanto la pregunta, hablar sobre la importancia del reposo, de escuchar al cuerpo, que si usted tiene algún tipo de si algún día alguna enfermedad, alguna dolencia en estos días, pues que simplemente se quede a dormir. Vamos a hablar de eso al volver. Ustedes están en Hora 15. Sino también del descanso mental. E increíblemente los pacientes que seguían con ese ritmo teníamos complicaciones y teníamos a veces que poner hasta oxígeno. El descanso en un paciente es esencial en el ser humano, ¿verdad? Dentro del descanso, los hábitos del sueño saludable son para mantener una buena salud. Eso está demostrado a través de numerosas investigaciones, que el sueño es uno de los elementos que influyen en la salud y en la recuperación del paciente. Cuando nosotros estamos enfermos, perdemos metabolitos, no estamos al 100. Recuérdese que usted, si no durmió bien, al día siguiente no está de buen humor, no tiene puntos de concentración, se siente agotado, básicamente no está cumpliendo bien su función, no hace ni una ni la otra. Y está documentado que los pacientes que realmente reposan, se relajan, tanto física como mentalmente, tienen una recuperación mayor que los pacientes que no lo hacen y menor grado de complicación. Nos pregunta un oyente, se está comunicando por nosotros por la vía del WhatsApp, sobre la vacunación contra el neumococo y cuán importante es sumarlo a estas vacunas de las que ya habíamos hablado, de la influenza y la del COVID, que estaría ya disponible en las próximas semanas en Guatemala, doctor Mendoza. Sí, Beatriz, si usted tiene la disponibilidad, por ejemplo, de aplicársela, es bueno. Lo que sí vamos a ser francos es que depende, por ejemplo, a qué virus va a tener usted contacto. Va a tener inmunidad. La inmunidad se adquiere de dos maneras, ¿verdad? La inmunidad se adquiere de forma artificial, como son las vacunas, que básicamente lo que hacen es inocular una parte, por ejemplo, de ese virus, lógicamente para que usted no se enferme a gravedad, pero que genere anticuerpos. Pero la inmunidad también puede ser de forma natural. Si usted tiene contacto, por ejemplo, con ese virus, pues va a generar defensa. Yo estas vacunas las aconsejo especialmente en personas vulnerables. Y le pongo, por ejemplo, cuando hablamos de vacunas, hablamos de que el riesgo, por ejemplo, de tener herpes zóster, por ejemplo, aumenta a los 50 años. Es una vacuna cara, pero de todos modos es importante y está descrito que nosotros deberíamos de tener esas vacunas en personas vulnerables o arriba de los 50 años. O sea, cualquier estado inmunológico para prevenir es importante. Y dentro de todas las vacunas a las que usted hace referencia, me menciona estas 4. No, vuelvo a repetir e insisto en eso, porque muchas personas creen que la cosa es de ir con el médico y ponerse todas las vacunas, la mayor cantidad de vacunas que se pueda de una sola vez. No, Beatriz, yo por eso digo de que esto no se trata de una receta de Google, ¿verdad? Yo creo que ahora los pacientes tienen esa
es bueno enterarse de lo que uno tiene, pero no se trata de que se escriba un artículo para que es general, si no ya no existiéramos los médicos, sino que simplemente uno pone palabras claves en Google y le saldría qué es lo que uno tiene que tomar. Hay personas que, ejemplo, a usted le puede hacer daño un paracetamol, o sea, le puede causar malestar y a mí me cae re bien, por darle un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que los casos, como todo en medicina, se evalúan, se toca el contexto y son personalizados. Lo que yo le aconsejo es consultar con su proveedor de salud, su médico. Uno también evalúa cada cuánto se está enfermando, no se trata solo de ponerse inyecciones, ¿verdad? Así por en efecto. Sí, porque está de moda. Exacto, o porque todo el mundo en mi círculo se está vacunando, entonces yo me estoy quedando fuera, pero yo nunca he padecido una influenza en mi vida, o sea. No, de hecho, por ejemplo, la inmunidad hasta natural es mucho mejor, ¿verdad? Nadie le va a decir que la inmunidad artificial es mejor que la inmunidad natural, pero hay que evaluar sus riesgos. Y también hay que evaluar qué me pasaría a mí con determinada enfermedad, por ejemplo. Mire, los médicos tenemos mucha inmunidad a veces, pero cuando empezamos a estudiar, cuando somos externos o algo, nos enfermamos cada mes, ¿verdad? Pero estamos en contacto de muchos virus. Pero por lo general generamos toda esa inmunidad y es bueno, ¿verdad? No nos tuvimos que vacunar 50 veces para diferentes virus, sino que uno de manera natural fue adquiriendo inmunidad. Ahora bien, y disculpe la interrupción porque ya nos queda muy poco tiempo y creo que esto es importante, doctor. Hablando de la inmunidad natural, en el caso de la COVID, si uno ya tuvo COVID o ya tuvo por lo menos una o dos veces, ¿es necesario que evalúe si debe vacunarse o no? ¿O sí se requiere de una vacuna tomando en cuenta de que estamos lidiando con una nueva subvariante? No, definitivamente yo le diría que es importante que se vacune. ¿El por qué? Es porque si usted es muy difícil que le vuelva a tener contacto exactamente con el mismo virus. Lo más probable, porque los virus mutan, es que va a ser un virus totalmente diferente. Entonces es por eso que las vacunas se van actualizando, por decirle algo, ¿verdad? Se van utilizando con virus de los que están circulando en ese momento. Y por eso es que nosotros creemos que usted va a tener que inmunizarse una vez por año, ¿verdad? Hablando de COVID-19. Es usted muy amable, doctor Mendoza. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Hora 15. Reitero mis mejores deseos para usted y para toda su familia en estas fiestas de fin de año. Nosotros vamos a la pausa.